Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Déjenme invitar a mi invitado de hoy. Hola, hola. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Alexa. Hola, Charlie. Keystone Alliance, hola. ¿Cómo están? Joyce, ahí tienes una deuda conmigo. Aquí está ya. José Valencia, el doctor José Valencia. Oye, espérenme, déjenme. A ver, si así. Ay, no, perdón, Joyce. Joyce Pacheco es con otra Joyce. Me confundí. No leí bien el apellido. Ay, no sé por qué no me está dejando aceptarte, José. A ver si así. Tenemos una plática con el doctor José Valencia sobre hongos, sobre psilocibina. Denme, espérenme, ¿qué está pasando? José, ¿por qué no podemos conectarnos? Saludos, Joyce. Hola, Gonzalo. Listo. Ay, ahí estás. Muy bien, Listo. ¿tú qué tal, Ale? ¿Cómo estás? También muy bien. Qué Un emoción gusto verte estar de por acá, nuevo. Qué gracias por la gustazo. invitación. Gracias a ti. Gracias a ti de verdad por aceptar esta plática y continuar con nuestro tema pues desde hace unos meses que me has hecho el gran favor y el honor de estar conmigo en el Senado hablando de esta nueva medicina para temas de salud mental, esta opción que se está estudiando en el mundo, se están haciendo estudios en el mundo y que tú has estado muy involucrado en todo lo que está pasando a nivel mundial y lo que está pasando en México. Así que muchas gracias, José. Gracias, Preséntate gracias. Bueno, tú. pues sí, como dice la senadora, he tenido la oportunidad de estar ahí, ¿no? En el Senado con ella, platicando acerca de este tema, y siempre ha sido, pues, un gran honor, ¿no? Poder compartir esa mesa con ella. Y bueno, soy médico psiquiatra, hice una alta especialidad de neurobiología de la esquizofrenia, y desde hace tiempo, pues, me he interesado mucho en el estudio de estos estados holotrópicos de la conciencia, ¿no? Y también de mecanismos o paradigmas de reducción de daños, ¿no? Y me gusta justo, ¿no? Como crear una teoría como integrativa alrededor de todo esto. Y bueno, creo que la psilocibina, ¿no? Así como otros enteógenos, tiene un potencial terapéutico, pero también nos enseñan otras cosas, ¿no? También nos enseñan nuevas modalidades como de pensar, de observar el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, mis estudios son esos, ¿no? También hice una certificación en psicoterapia integral de reducción de daños y estoy certificado por MAPS, que es la Asociación Multidisciplinaria para el Estudio de Sustancias Psicodélicas, para el tratamiento para trastorno de estrés postraumático con MDMA, ¿no? Entonces, es un poquito de mis credenciales que les puedo compartir. Pues, José, de verdad es un honor y ha sido siempre un honor tenerte en las mesas de discusión sobre este tema, ¿no? Sobre
el estado de la salud mental en el mundo y en México, lo que está pasando con este aumento rampante de casos de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de adicciones, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que se le llama la pandemia después de la pandemia. Todo esto que quedó de secuela, no solamente a quien le dio COVID, pues el tema físico, que ahí para muchos hubo todo un tema como de desajuste del sistema nervioso. A mí personalmente me pasó y me costó varios meses como volver a centrarlo, ¿no? Como volver a sentirme bien. Pero además, pues el tema del encierro, el tema de pues, muchos perdieron el trabajo, muchos vivieron violencia en estos espacios muy reducidos, en fin, o sea, la cosa es que la pandemia disparó el tema de depresión, de ansiedad, de trauma, de estrés, de adicciones. Y, y, el mundo se vio así, se enfrentó con esta crisis, por un lado, ¿no? Esta crisis de salud mental y por el otro lado, eh, y aquí me encantaría que tú nos platicaras más a detalle lo que como psiquiatra has estado viendo, pues una resistencia a los fármacos modernos que tratan depresión y ansiedad, de muchísima gente. Me ha llamado muchísimo la atención que más de la mitad de la gente que toma estos medicamentos se hizo resistente, ya no, vaya, ya no reacciona como reaccionaba quizás hace alguna década o 2 décadas, ¿no? Ante estos fármacos. Y entonces nos estamos viendo en un escenario en el que no hay una solución clara de terapias, de medicamentos, sobre todo un tema de innovación, ¿no? Yo escuchaba a la mamá de un chico que se suicidó hace una semana en una entrevista y de verdad te me parte el corazón escuchar que no hubo nada que le diera solución a esta desesperanza, ¿no? O sea, a esta desesperanza que lo llevó a quitarse la vida. Entonces, también hemos visto un aumento en el caso de suicidios. Y, y estos dos, ¿no? Esto es lo que está haciendo que ahorita estemos desde el Senado y con la ayuda y con la colaboración de la comunidad científica, de la comunidad médica, de los pueblos originarios, de expertos en legalización de drogas, y ahorita entramos a ese tema muy específico de los hongos, pero nos estamos enfrentando y hablando de, bueno, ¿cuáles son las opciones? Porque lo que tenemos hoy no es suficiente. También hay muy pocos psiquiatras, ¿no, José? O sea, realmente para la cantidad de casos que está viendo, me parece que hay alrededor de 5,000 psiquiatras en México, este, que entonces no se dan abasto son millones, estamos hablando de millones de personas en nuestro país Claro, que ¿no? tienen Y depresión o justo, ansiedad. como dices, la pandemia hizo como relucir, ¿no? Como, o magnificar cosas que previamente ya estaban también, ¿no? Y sin duda, los medicamentos psiquiátricos actuales, nos ayudan mucho y hay que utilizarlos y en algunos casos son buenos, ¿no? Como también hay que valorarlo, Claro, justo como a las personas que han ayudado y no vamos a quitarlos o devaluarlos así por así, pero la forma en la que ayudan es muy distinta a lo que tenemos pensado, ¿no? O sea, la forma en la que ayudan muchas veces es disminuir justo la intensidad de emociones difíciles, disminuir la intensidad de emociones que pueden llegar a ser muy abrumantes y que muchas veces por lo abrumante impiden al sujeto continuar funcionando en su cotidianidad, ¿no? Y digo, ahí tenemos los medicamentos antidepresivos, ¿no? Que funcionan muy bien para eso, ¿no? Pero si realmente queremos encontrar como el centro, el núcleo de las cosas, los medicamentos no nos van a llevar a estos entendimientos, ¿no? Los medicamentos tienen su límite, ¿no? Como decía mi gran maestro Corona, ¿no? Mi tutor de la neurobiología de esquizofrenia, me decía, los medicamentos tienen un techo, ¿no? Las intervenciones psicosociales son las que más ayudan, ¿no? Tomando en cuenta también toda esta gama de terapias psicológicas que existen ahorita, ¿no? Que sin duda es importantísimo nombrarlas porque el acompañamiento para los psicodélicos siempre tiene que venir a un lado de un marco terapéutico psicológico para que realmente podamos ver ciertos cambios. Ahora, ¿por qué nombro estas diferencias? Creo que es importante
ver que sí, los psicodélicos, los enteógenos buscan, ¿no? Encontrar la raíz para poder ejercer un cambio. Y creo que es aquí donde nos ponemos como en un poquito en un problema, ¿no? En la forma en la que conceptualizamos la salud mental, la forma en la que conceptualizamos también las enfermedades mentales, en el sentido de que ahorita el paradigma dominante, ¿no? Es un paradigma biológico por completo, ¿no? El de la psiquiatría. Y que si bien ha estado desde la década de los 90, ¿no? Que fue la década del cerebro, es cuando se empezaron a estas como tipo de explicaciones y sin duda tiene mucho fundamento biológico las enfermedades mentales, pero su génesis no se ha podido encontrar de ninguna de dónde viene, tomando en cuenta solo el cerebro, tomando en cuenta solo esa parte del cuerpo, ¿no? Entonces es donde nos ponemos a pensar, Sí. ¿realmente la génesis de las enfermedades mentales es un sustrato meramente biológico? ¿O hay otras cosas que también están como influyendo en que una persona llegue a padecer ello? Y creo que los psicodélicos justo te muestran, ¿no? De dónde viene y hace posible este cambio de paradigma, ¿no? En el sentido de que, ¿cuántas personas, y esta teoría viene de un experto en trauma que se llama Gabor Mate, que comenta que todos tenemos cierto grado de trauma, ¿no? Grado de trauma desde la infancia. Y no solo son las cosas que nos pasaron, sino también las cosas que no nos sucedieron cuando las necesitábamos, ¿no? Que le llaman como las T menores, como del trauma, ¿no? Por ejemplo, un acto de negligencia emocional, ¿no? ¿Cómo puede llevar una persona a que a lo largo de su vida, ante la posibilidad de rechazo, ante la posibilidad de pérdida, siempre deje de hacer las cosas que quiere hacer por el miedo que se va a enfrentar al hacer esas cosas, ¿no? Pareciera que mucho viene de las enfermedades mentales de situaciones evitativas hacia situaciones que te generan algún disconfort vinculado a eventos de la infancia, ¿no? Y que probablemente pues ya no lo quieras vivir y está bien, es muy abrumante de repente, no sé, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen, digamos, quitándole la parte biológica, que tiene parte biológica el TDA, pero quitándolo, ¿no? Por ejemplo, estos datos de inatención en los datos de hiperactividad e inatención en la infancia, hay un sustrato biológico a nivel de dopamina, corteza cerebral, parte frontal del cerebro, ¿no? Que tiene que ver con la génesis de ello. Pero de repente tú le preguntas a las personas, oye, ¿y en qué momento te distraes, no? ¿En qué momento es cuando sucede esta distracción? Y te dicen, no, pues cuando abro mi compu, tengo una hoja en blanco, ¿no? Y tengo que escribir algo para entregar una tarea, un proyecto, un trabajo, lo que sea. Y de repente me empieza a dar nervios, ¿no? Y lo que hago es pararme al baño, ¿no? O irme a, no sé, a echar alguna sustancia por allá, ¿no? O ir a comer, ¿no? Y eso empieza a ser actos evitativos para no tener que lidiar con el miedo que le está causando justo la hoja blanca, porque ¿qué implicaría esa hoja blanca? Una evaluación, por ejemplo, ¿no? Ser evaluados por alguien ante algo, ¿no? Que tú estás haciendo y que involucra una posibilidad de rechazo en ese momento, ¿no? De que la gente no te aplauda, de que la gente no te voltee a ver, de que no te feliciten, ¿no? Entonces, probablemente sí, hay una cuestión biológica, ¿no? Pero también una cuestión muy dinámica, justo, Tenemos. ¿no? Psicológica, ¿no? En donde la persona empieza a detectar cuáles son aquellos puntos, ¿no? O sea, situaciones que le generan cierto malestar, que termina evitando por alguna situación y que a la larga, esa evitación en el inmediato genera confort, ¿no? Porque no me estoy exponiendo a aquello que me está dando la ansiedad o que me está dando la preocupación. Justo, la incomodidad no Incomoda, la estoy ¿no? teniendo. Entonces estoy yo en mi área de confort, súper a gusto, pero a la larga, ¿no? También nos aleja de las cosas que queremos, porque si nos está causando incomodidad aquello que estamos teniendo enfrente, pues es por algo, probablemente sea porque nos importa, ¿no? Entonces, al importarnos lo que tenemos enfrente, si lo Claro. evitamos por mucho tiempo, pues tampoco vivimos de acuerdo a nuestros valores y las cosas que queremos hacer en la vida. Y yo me pregunto, Y lo que dejas de justo, hacer, ¿no? por Por ejemplo, eso, por yo, en mi miedo. caso, pongo un poquito de ejemplo, ¿no? La idea del Yo live igual, el día de igual hoy a ahorita mí me tenía de voy. nervios, por ejemplo, ¿no? Y por mi cabeza, más de una vez pasó, no, dile a la senadora que no vas a poder, ¿no? O sea, y bueno, lo que uno hace es como pues entender de dónde viene probablemente ese nerviosismo, de dónde viene como justo esta incomodidad, ¿no? Y darte cuenta que el pensamiento muchas veces lo que quiere es mantenerte en una situación cómoda donde no te expongas a esto. Entonces,
tomando este cuento, relacionándolo con los paradigmas, a mí me impresiona que el paradigma que estamos enfrentándonos ahorita o que va a entrar, no es un paradigma integrativo, no vamos a dejar lo biológico de un lado, ¿no? Pero vamos a integrar otras fuentes también, ¿no? Y con ello nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tiene el cuerpo en la salud mental también, ¿no? Que muchas veces lo hemos dividido, ¿no? Mente, ¿no? Y enfermedad médica, ¿no? O cuerpo y mente, ¿no? Pero creo que en el cuerpo, donde hay el sentir, ¿no? Como sociedad nos han enseñado a tratar de evitar justo, A ¿no? no A evitar sentir. esa incomodidad, a no estar sintiendo nada, ¿no? Y tenemos que regresar al cuerpo, empezar a sentir nuevamente, ¿no? Sí, me encanta eso. Me encanta eso, José. ¿Y sabes qué? ¿Tú crees que, yo creo eso, pero creo que tú eres una nueva generación de médicos, una nueva generación de psiquiatras, ¿no? En el que realmente, y esto lo he dicho públicamente, creo que cuando te escucho hablar de esta integración de mente, cuerpo e incluso de espíritu, ¿no? O sea, en un psiquiatra me parece de verdad wow. O sea, te felicito porque me parece que el cambio de paradigma que se necesita en el mundo en muchas áreas, en muchas, o sea, incluida el tema de salud, es necesario médicos como tú, médicos que empiezan a ver a la persona como la suma de todas las partes, ¿no? Y creo que ahí es donde viene este cambio de paradigma que tú estás diciendo. O sea, el cambio de paradigma es, y de nuevo, no quiero desacreditar de ninguna manera la medicina moderna, para nada. O sea, lo que creo es que estamos en el momento de integrarla con la medicina, con los saberes ancestrales y con la innovación. O sea, innovar y cambiar el paradigma quiere decir cambiar por completo la forma en la que hemos evaluado muchas cosas o la forma en la que tratamos, ¿no? Entonces, cuando tú dices esta forma de, y yo estuve en terapia durante años, todo tipo de terapia, o sea, he estado en medicamentos, o sea, de verdad, muchos, o sea, estuve muchos años, puedo por eso, creo, tener una opinión muy personal sobre esto, y me funcionó durante mucho tiempo, pero llegó un momento en que ya no me funcionaba, porque era más tratar el síntoma, y en el momento que yo empecé a conectarme con mi cuerpo, no me gustaba cómo estaba no viviendo. O sea, los efectos secundarios de ciertos medicamentos a mí me mantenían en un estado gris, ¿no? No sentía lo malo, porque de cierta forma me desconectaban, ¿no? No sentía la ansiedad o no sentía como la depresión, ¿no? Pero tampoco sentía la felicidad, ¿no? O sea, no, era como estar así, en gris, o sea, como medio zombie, viviendo. Entonces, a mí, o sea, para mí fue una decisión muy personal buscar alternativas porque yo lo que quería era por qué siento ansiedad, ¿sabes? O sea, el por qué entenderme. O sea, y hoy estuve en un podcast que increíble, la verdad, y creo que el cambio de paradigma es ir a la raíz. O sea, ¿por qué sientes ansiedad? No es cómo tapo la ansiedad, ¿no? Y como tú acabas de decir, sentir está bien. O sea, tienes que sentir y pasar esa sensación y esa emoción para resolverla, ¿no? Porque si la tapas, por lo menos en mi caso, pues llevaba años tapándola y no resolviendo. Entonces, creo que ahí está un poco el cambio de paradigma. O sea, no tenemos por qué pasarnos toda la vida sufriendo, ni toda la vida con ansiedad, ni con depresión, ni con adicciones, ni con estrés, ni con trauma, sino que creo que un poco este cambio de paradigma del que tú estás hablando es vayamos a la raíz y esta parte integrativa, ¿no? O sea, resuelves la Te das raíz cuenta, y ya, ¿no? El ¿no? darte cuenta es Y algo bien, vives. bien importante y creo que quita un peso gigantesco de encima, ¿no? Como el darte cuenta, o sea, llena mucho. Darte Pero al cuenta. mismo tiempo que sigue darte cuenta es hacer un cambio, ¿no? O sea, ejercer algo, Sí. colocarte como agente de cambio en la vida. ¿Por qué? Porque creemos muchas veces que con darnos cuenta ya se soluciona absolutamente todo, pero si no empezamos a modificar No. nuestra conducta, ¿no? Hacer. Alrededor de aquello, ¿no? Que nos quedamos en donde mismo, ¿no? Y regresan las cuestiones evitativas, y regresa como la depresión, y regresan otro tipo como de síndromes, ¿no? Entonces, aquí el cambio de paradigma, lo que veo un poco difícil es que como sociedad y bajo el paradigma de la salud mental, biológico, que nos dicen,
tómate el medicamento, ¿no? Y en 3, 4 semanas te va a hacer efecto, te vas a sentir mejor y ya todo va a estar bien, ¿no? Entonces, sin duda el cambio de un paradigma moral a un cambio paradigma biológico fue increíble, ¿no? Porque le quitamos la culpa a las personas de estarse sintiendo como se están sintiendo, ¿no? Eso es increíble. Sí, Pero ahora sí, el estrago del paradigma biológico es que le quitamos autonomía y poder de decisión a las personas, ¿no? Les decimos, mira, ahora tú tienes una claro. enfermedad que se va a quitar con un fármaco y tú no tienes que hacer absolutamente nada más que esperar a que el fármaco te ayude, justo, ¿no? Entonces, Tomártelo. coloca a las personas en una posición mucho, muy como pasiva, ¿no? Y entiendo que en muchas enfermedades mentales, lo que llega a suceder es que la abolición o las ganas también se ven afectadas y el medicamento puede empezar a ayudar a regresar esa abolición, ¿no? Pero ya que regresa, sí hay que ejercer un cambio, ¿no? Ya que hay una cierta estabilidad para ello. Entonces yo creo que el cambio realmente se puede observar a través de la psicoterapia en sus múltiples como modalidades, ¿no? Y Sí, también a través de la terapia inducida por enteógenos, ¿no? Comentabas de las resistencias, ¿no? Creo que llega a haber, sí, ciertas resistencias como para a las personas, para los fármacos, digamos que aproximadamente solo 50% de las personas que inician un antidepresivo consiguen un efecto terapéutico a las 4 semanas. Entonces estamos hablando de una población del 50% más o menos que no obtienen respuesta a las 4 semanas de iniciar un fármaco. Y las estrategias que consiguen, ¿no? Para ver si mejora el paciente desde cambiar de medicamento, dar otro para hacer una aumentación farmacológica o demás, realmente no tenemos claridad de cuál es la mejor, ¿no? Entonces, ya en el segundo paso se va perdiendo cada vez más la efectividad que se va teniendo con el segundo o la estrategia que es de aumentación farmacológica. Y aparte de ello, el tiempo que necesitamos del fármaco, ¿no? Para que realmente tenga un efecto como prolongado, un efecto, digamos, cuando lo dejemos, ¿no? Se tiene que tomar mínimo 8 meses 12 meses, ¿no? El medicamento. Y la mayoría de los pacientes, o sea, probablemente, o sea, hay un estudio que marca que solo como el 30-40% de los pacientes realmente lo hacen, ¿no? Entonces lo tenemos un hacen. abandono del Sí. medicamento como del 60-70%, ¿no? Que también es muy alto. Entonces la terapia con psilocibina que podría ofrecer justo son como 2 dosis, inclusive hay estudios de 1 dosis, hay otros estudios de 3 dosis para depresiones, por ejemplo, resistentes a tratamiento, separadas de un mes cada uno, acompañadas de psicoterapia a lo largo de ese tiempo, que no requieren una medicación constante que condiciona efectos adversos y altas tasas Ujú. de abandono de tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos buena efectividad sobre el síndrome, ¿no? Un reconocimiento de dónde viene lo que estoy viviendo, por qué actúo de esta forma, ¿no? Mayor compasión hacia uno mismo también, ¿no? Libera culpa muchas veces el hecho de ser psicodélicos y todas esas experiencias místicas que se puedan dar, cómo son de beneficiosas también para el humano, ¿no? Regresan el entendimiento del espíritu del humano también y la percepción de él. Entonces yo creo que son estas, pues sí, medicinas ancestrales, ¿no? Que nos llevan de regreso a nosotros mismos, ¿no? A un estado más puro. Sí. Y me encanta, y digo, para quien nos esté escuchando que no sepa que son entógenos o psicodélicos, este, eran llamados psicodélicos, ahora se les cambió el nombre a entógenos, y también es un poco por quitarles el estigma de los 60s, ¿no? Que hubo este boom hippie, donde además, gracias a María Sabina, ¿no? En México, una curandera mazateca, se da a conocer al mundo los hongos. Los hongos tienen una de las sustancias que tienen los hongos, que es un alcaloide, se llama psilocibina. Por eso es que hemos estado hablando mucho de psilocibina y hongos psilocibes. O sea, son esos hongos que tienen grandes cantidades de psilocibina. Y se les llama enteógenos porque enteógeno, la palabra enteógeno quiere decir Dios en mí, ¿no? Esta reconexión con mi yo, este, original, superior, ¿no? O sea, esta parte más pura que está que en mí, ¿no? Este punto cero, como le llaman algunos, ¿no? Donde está el origen de nuestro ser. Y desde ahí los enteógenos trabajan, ¿no? Los enteógenos son sustancias de origen natural, animal, o sea, sustancias naturales que pueden ser
de origen animal, Ujú. Inclusive vegetal u químicos, ¿no? hongos. Por ejemplo, Eh, el ácido lisérgico, exacto, el también el ácido lisérgico, el SD, finalmente es un químico y es un enteógeno también, ¿no? es un químico. Ajá, Exacto. el El MDMA se MDMA considera un también, enteógeno ¿no? atípico porque tiene un mecanismo, la forma en la que actúa en el cuerpo es de una forma distinta a todos los que hemos hablado previamente ahorita, pero sí se considera un psicodélico formalmente o un enteógeno. Y como dices, se le quita la palabra psicodélico porque la palabra psico, las connotaciones que tiene, va muy relacionado a psicosis, ¿no? O sea, la gente dice Ujú. perdón, dices psicodélico y dicen, ah, ok, que genera psicosis, ¿no? Cuando finalmente crea estados como alterados de la conciencia o trópicos, que es el término que más me gusta, que es de Stanislav Grof. Él habla de no que se altere el estado de conciencia ordinario, sino que el estado de conciencia se aproxima a la totalidad. Y de ahí viene el término estado holotrópico de la conciencia, ¿no? Y es bien bonito Exacto, me y encanta. enteógeno, como Ajá. dices, ¿no? La divinidad interna. Y creo que le han hablado a lo largo del tiempo de diferentes formas, ¿no? Como desde el niño interno, ¿no? O el sanador interno, ¿no? Y justo viene de esta perspectiva que se cree que todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de sanarnos a nosotros mismos y saber lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos de alguien que nos venga a decir qué es lo que Sí, tenemos que hacer ni cómo hacerlo, pero muchas veces no estamos en contacto con esa parte de nosotros, ¿no? Porque no es una parte que desde niños nos enseñan a cultivar, ¿no? Y es esta parte, como dices, del espíritu o lo claro. trascendental, ¿no? Que donde viene el amor, la Sí, paz, la contemplación, ¿no? Estos destellos como de entendimientos o las caídas de 20, ¿no? Inclusive la intuición, ¿no? Que muchas veces es algo que nos han dicho que no debe, o sea, que puede errar mucho y que todo, lo tenemos que pensar más todavía, ¿no? ujú, Entonces, justo la palabra enteógeno es la divinidad interna que todos llevamos dentro y hay como una, este, que es como, sí, como una metáfora en la que hablan de que cuando nos cortamos, por ejemplo, la pierna, la piel, ¿no? Y vamos al doctor, ¿no? El doctor nos lava, ¿no? O nos hace unos puntos de sutura, pero finalmente el cuerpo cierra solo, ¿no? O sea, sana solo el cuerpo, ¿no? sí, Y bajo ese mismo como sí. entendimiento se habla del sanador interno, ¿no? Y que es bien importante nombrar, y que el estado que te produce los honguitos, ¿no? O estas plantas, otras plantas maestras, ¿no? Es un estado de conexión con esa divinidad interna, con ese niño interno que sabe lo que necesita. Ya sé lo que necesitas. Y justo, y digo, hay por ahí una pregunta que acabo de leer que creo que es muy pertinente. O sea, ¿cómo funcionan los enteógenos? ¿Cómo funcionan los hongos o la psilocibina en el cerebro? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo y en Tenemos, el cerebro? Tú además que tienes toda esta parte científica, me encantaría como escucharlo desde, ¿no? Desde esa perspectiva y también que has estudiado en MAPS, también si puedes platicar qué es MAPS y qué hacen, y desde la perspectiva eh, más espiritual también, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, creo que esta es la magia de de estas nuevas ¿cómo terapias tan funciona? Es bien innovadoras. interesante, ¿no? Pues dentro del cerebro tenemos como pues estas estructuras cerebrales que están cargadas como, le llamamos receptores, imagínense como puertas, ¿no? Que están en las neuronas, que son células, que es la estructura como fundamental, básica como del cerebro. Y lo que hace es que cuando llega la psilocibina, llega a una de estas puertas y hace que se abre y que hace cambios químicos dentro como de la célula. Lo interesante acá es que el receptor o la puerta al que se le pega la psilocibina principalmente es el 5-HT2A, ¿no? 5-HT es de serotonina, 2A es la subespecificación del número del receptor. Y es interesante cómo es un receptor de serotonina, pero sin la serotonina, que es un químico cerebral que tenemos, que tiene muchas funciones, no tiene tanta afinidad a ese receptor. No se le pega tanto, ¿no? Se le pega mucho más la psilocibina y otros enteógenos, ¿no? Entonces, tiene una forma muy Ujú. peculiar de trabajar, que es pegándose y haciendo todos estos cambios como a nivel cerebral. Y se habla de como una red, ¿no? Como cerebral que le llaman el Default Mode Network, de donde hablan que de ahí emana
bajo cierta actividad de esa red neuronal como la conciencia. Y se han dado cuenta mediante estudios que cuando uno toma psicodélicos, ¿no? Esa red aumenta su grado de desorganización, y desorganización en un sentido como negativo, sino que aumenta la actividad, ¿no? Y que produce cambios en el estado de conciencia. Eso como por una parte, ¿no? Pero no solo la psilocibina o los hongos, ¿no? Como tienen, se unen a estos receptores, ¿no? Sabemos que el cuerpo tiene, pero la psilocibina tiene muchos otros como alcaloides y muchas otras sustancias, los honguitos, que tienen cierta función inclusive que ayudan a la inmunoregulación, ¿no? De hecho, acaba de salir hace un par de años un artículo médico en el que hablan que la psilocibina y los hongos alucinógenos como potencial tratamiento para enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, vemos también cómo tienen efectos sobre la inmunidad, protegiendo la humanidad. Entonces, es bien interesante esa parte de cómo funciona. Hay una otra explicación, ¿no? Porque durante las sesiones con psilocibina, las personas lo que llegan a presentar es como de repente, cuando hay muchos estímulos, ¿no? Alrededor de las personas, pueden llegar a sentirse abrumados por la cantidad de estímulos que tienen que procesar a nivel de la corteza cerebral. Porque lo que sucede es que tenemos un área cerebral que se llama tálamo, ¿no? El tálamo es como la compuerta, donde pasan todos estos estímulos del exterior y algunos se discriminan, ¿no? Y algunos pasan y otros los deja pasar y otros no. Durante el estado con estas sustancias psicodélicas, el tálamo no tiene el funcionamiento habitual, entonces deja entrar mucho más estímulos, ¿no? Entonces se habla de una percepción de la realidad realmente como es durante el estado, no sin una filtración del mismo cuerpo hacia esa parte, ¿no? Entonces, la cuestión biológica sin duda es bien importante. Finalmente, como ayuda para enfermedades o trastornos mentales, es que producen neurogénesis. ¿Esto qué es? Nuevas conexiones neuronales entre ciertas áreas cerebrales, ¿no? Que se vieron, no sé, no voy a decir dañadas, pero se vieron alteradas durante eventos de mucho estrés desde la infancia, ¿no? Claro. Neuroplasticidad. Que es neuroplasticidad, ¿no, José? Que es lo que le llaman, como que hubo ciertos eventos cuando eras niño, incluso desde bebé o en el vientre materno, que tus conexiones neuronales ¿no? Como que hicieron este camino y ya lo repiten, lo repiten, lo repiten. Y hoy lo comentaba porque a mí alguna vez me lo explicaron así, ¿no? Que, por ejemplo, con un trauma, que a lo mejor no lo tengo yo en el consciente, lo tengo en el subconsciente porque pasó cuando era muy chiquita, ¿no? O lo bloqueé por X, ¿no? O sea, por protegerme y está bloqueado. Pero la comunicación entre ciertas neuronas, ciertos caminos ya en mi cerebro, están ahí. Entonces, por eso hay triggers, ¿no? O sea, hay ciertos eventos que pasan, como acabas de decir, ver una hoja en blanco y tener que escribir algo, ¿no? O ver alguna escena en alguna película, o una palabra que dijo una persona, o alguna escena, ¿no? Es como si te apretaran un botón y entras en ataque de pánico o en un estrés que dices, ¿por qué me pasa esto, no? Y es que hay ciertas conexiones con cosas, palabras, olores, lugares, personas, que te regresan a ese nivel de trauma, ¿no? A ese nivel de estrés, a ese momento de mucho como, y de trauma, ¿no? Finalmente. Y entonces lo que hacen los enteógenos es que esta neuroplasticidad lo que hace es que reconecta, ¿no? Reconecta otros caminos. O sea, como que deconstruya, o sea, para que desaprendes estos caminos y los vuelve a hacer, regresándolo a su forma más sana, natural, ¿no? Este punto cero, ¿no? Y regresa, y por eso es que parece magia, pero de repente en una sesión o dos, ¿Sabes qué es lo interesante? desaparece, ¿no? Desaparece. Y eso es lo que me parece muy interesante de este tipo de terapias, que realmente reconectan, ¿no? Cambian estos caminos neuronales, estas conexiones que ya tenían a lo mejor, no sé, 50 años de estar trabajando igual, y por eso es que no resuelves, ¿no? O terminas diciendo, ¿por qué si ya he trabajado tanto este tema en terapia? ¿O por qué me vuelve a pasar esto si no llevo 10 años trabajándolo y parece que acaba de pasar este evento, ¿no? Y me sigue doliendo y me sigue provocando este estado de ansiedad o de depresión o de estrés, ¿no? Entonces, creo que esto es maravilloso, a diferencia de los fármacos, ¿no? Que no hacen este tema de neuroplasticidad. Es lo interesante acá, ¿no? Ah, O sea, a ver. como, bueno, uno,
puede ser cualquier situación que genere estrés, ¿no? O sea, cualquier situación que genere liberación de cortisol de las glándulas suprarrenales, que son unos órganos que tenemos arriba de los riñones, que son los que liberan cortisol, ¿no? Que el cortisol, que es una hormona vinculada al estrés, nuestro cerebro, o sea, desde niños, ¿no? Desde nuestro cerebro, ciertas áreas cerebrales son muy susceptibles a que el cortisol llegue y se le pegue, ¿no? Y que genere cambios y deterioro a nivel como en funcionamiento y a lo largo del tiempo estructura. Y eso es lo que impide. Entonces, cualquier cosa que genere un estrés prolongado y constante, desde violencia física, psicológica, negligencia emocional, cualquier violencia que te puedas encontrar en la infancia o eventos adversos de la infancia repetitivos, te pueden llegar a generar esta alteración en esta comunicación neuronal de la que comentaba su celular, ¿no? Pero lo interesante es que los antidepresivos también generan plasticidad neuronal, ¿no? Ah, qué Genera maravilla. plasticidad Ay, que neuronal, ¿no? mira, Antes la ajá. hipótesis era, no, te regulan la química cerebral, pero es una gran mentira esa hipótesis, ¿no? Porque si realmente fuera a través de la forma en la que producen su efecto terapéutico los antidepresivos, ¿no? Tuviéramos efecto al primer, segundo día de que te lo tomas, porque en ese momento ya empieza a haber cambios en química cerebral. Sí. Pero se dieron cuenta que empieza hasta las 3, 4 semanas, que es cuando empieza la plasticidad o la neurogénesis, ¿no? Entonces, yo me quedo pensando, ¿no? Justo entonces, ¿por qué si terminan actuando lo mismo de forma biológica, ¿no? Porque tenemos como mayor tasas de efectividad en uno y menor en otro, ¿no? Porque tenemos que no funcionan en todos los antidepresivos. Y creo que es por la parte experiencial, la parte fenomenológica de la sesión con psilocibina, ¿no? O sea, va mucho más allá de Ok. solo tomarte algo y que te genere plasticidad cerebral y que te genere nuevas conexiones neuronales. De hecho, lo que estudios han visto es que la mejoría a largo tiempo, la permanencia en la mejoría, la persistencia en la mejoría, se relaciona con la intensidad de los efectos objetivos que causa la experiencia, los entendimientos y la presencia de experiencias místicas. Entonces, es más lo que se vive durante la sesión, lo que condiciona cambios de bienestar a largo plazo. Por eso de repente leo ahí unas noticias donde dicen de que quieren quitarle la parte psicodélica o parte enteogénica como a los psicodélicos y dejar la pura parte que genera como plasticidad, pero pues nos vamos dando cuenta que pues, por ahí no viene el beneficio, ¿no? El beneficio viene de otro lugar, el beneficio viene de la experiencia de la persona en el momento de la ingesta, ¿no? Como de la medicina ancestral. Y eso contesta alguna de las dudas que hice ahí, ¿no? Porque es importante la integración, que alcanza a leer un poquito, ¿no? Y porque es importante porque justo lo aprendido durante la experiencia tiene que pasar a la cotidianidad de cierta forma, ¿no? De qué forma todo aquello que yo entendí lo voy a relacionar a mi cotidianidad y lo voy a empezar a aplicar y voy a hacer cambios para que esta mejoría persista, ¿no? Entonces, Exacto. y regreso a lo mismo. Entonces, si tenemos esta herramienta ancestral, esta medicina ancestral, que su beneficio al ser humano viene de la experiencia, no tanto de la cuestión biológica, si nos adentramos en la pura cuestión biológica, creo que vamos a estar condenados al fracaso todo el tiempo, ¿no? Sí, 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 tienes razón. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Digo, ¿cómo integras lo aprendido en MAPS con con tu carrera de psiquiatra? O sea, ¿cómo ves esta integración? Y, o sea, si nos explicas qué es MAPS y qué es lo que ahí, o sea, enseñan y qué es lo que están MAPS estudiando es también. una asociación que estudia sustancias psicodélicas y fue creada por Rick Doblin. Creo que fue como, no me acuerdo si a finales de los 90 o los 2000, inicios de los 2000. Y es una organización pues, que justo, ¿no? Busca de una forma sin fines como de lucro, ¿no? Y por puro medio de donaciones, como crear estudios para poder generar el MDMA y la psilocibina como tratamiento para enfermedades mentales, ¿no? Y justo viene después de esta etapa como de prohibicionismo, ¿no? Que se vivió como en los 60, 70, 80 y bueno, hasta ahorita que siguen, ¿no? Y viene como una medida como para auxiliar, ¿no? Cambiar como justo como ese paradigma también. MAPS trabaja principalmente con MDMA para trastorno de estrés postraumático en veteranos de guerra. Hubo otros estudios como
en España, creo, de hecho, de José Carlos Bozó, que fue uno de los un presentador Sí. que estuvo en el Senado ahí con nosotros, y lo hizo con víctimas de abuso sexual. El, ¿Cómo he integrado el conocimiento de ahí? Eh, pues bueno, tuve que desaprender mucho sobre las cosas que me habían enseñado, ¿no? Principalmente este paternalismo médico, ¿no? Donde yo como psiquiatra, ¿no? En teoría tengo esta autoridad moral para venir a decirte a ti qué es lo que estás haciendo mal y qué es lo que tienes que hacer para sentirte mejor, ¿no? Entonces, para empezar, quitar eso, ¿no? Esa cuestión como jerárquica y ponernos en una cuestión como horizontalidad con nuestros pacientes siempre, ¿no? Hablar de nuestras propias experiencias, inclusive como de dolor, si son necesarias para el otro, ¿no? Y el escucha también, ¿no? De la experiencia del otro, que es lo más importante, ¿no? Porque regularmente acá en psiquiatría es mucho como te cuentan la historia y lo que tú tienes que ir revisando son los criterios, ¿no? Acá, pum, sí, tristeza, sí, alteraciones del sueño, sí, como problemas de libido, sí, problemas de alimentación, y pum, 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 vas así, bueno, diagnóstico tal, ¿no? Y acá es más entender y escuchar la experiencia de depresión de la persona, ¿no? Entender y escuchar la experiencia con fármacos de la persona para poder crear como mayores lazos también como terapéuticos. Y se cree que acá justo el vínculo terapéutico es lo que más sana, ¿no? Como la persona, la capacidad que puedas tener de vincularte con el otro. Te enseñan desde qué pasa si se fractura el vínculo, qué puedes hacer tú, cómo tienes que asumir tú también la responsabilidad si se fractura el vínculo con tu paciente por alguna razón, ¿no? No nada más es como quedarte callado, te enseñan cómo expresar y también a confiar en tu paciente y en sus tiempos, ¿no? Como de que no es como en el tiempo que yo quiero que sea tampoco. Entonces, y esa parte no incluye mucho la cuestión, eso fíjate Alejandra, me di cuenta, lo de la espiritualidad no le agregan tanto, ¿no? O sea, creo que por la misma medicalización y el interés de que sea aplicado un sistema de salud que no incluye espiritualidad, ¿no? No lo toman en cuenta y le cambian de nombre a ciertas cosas, ¿no? En vez de hablar de la divinidad interna, hablan del sanador interno, ¿no? Le quitan como ese toque y se entiende, ¿no? Pero también te explican de que, bueno, le puedes llamar también de estas otras formas, por si tú te sientes como más cómodo con la divinidad interna, pues te vas hacia la divinidad interna, ¿no? Entonces, fue un curso que fue cercano como a un año, ¿no? Donde tienes como, como escenarios que te avientan, o juegos de roles inclusive, aparte de clases teóricas y demás. Y creo que fue muy, muy, muy cambiante, ¿no? Rompió con muchas ideas que tenía, ¿no? Y otro que también rompió con más ideas fue el que acabo de tomar de reducción y riesgos y daños, ¿no? Ese creo que también, que fue de psicoterapia. Y lo interesante fue cómo, empecé a dejar de creer tanto en los diagnósticos biológicos psiquiátricos a partir de este segundo curso, ¿no? Me empecé a dar cuenta de cómo, pues, justo ignoramos al cuerpo y, por ejemplo, en tema de problemas con el uso de sustancias, de cómo, te digo, había un paradigma moral, se les tachaba como de malas personas a las personas que consumían sustancias, cambia un paradigma, médico-biológico, pero donde le dicen tienes una enfermedad y no hay nada que puedas hacer más que internarte y tomarte ciertos fármacos. Y ahora la cuestión integrativa de la que hablamos es de que, bueno, realmente los cambios cerebrales asociados a un problema de adicción viene como inicialmente o son secundarios a lo que realmente pasó previamente, ¿no? Y no vamos a decir que todos los casos de problemas de adicciones vienen relacionados al trauma, pero sí su mayoría, ¿no? O sea, dice Gabor Sí. Mate, cuando te preguntas acerca de tu problema de uso de sustancias, pregúntate no de por qué está mal, sino qué beneficios has encontrado tú ahí. Porque, ¿qué te da? ¿Qué te ¿Qué da te el da? usar la ¿No? ¿Qué es lo sustancia, que te no? da? En ese momento. Y a Sí, partir de ahí tú lo puedes sí, empezar a explorar. claro. Mucha gente con trastorno de estrés postraumático, ¿no? Por ejemplo, su cuerpo se vuelve, ya no es un refugio, se vuelve amenazante, ¿no? O sea, el corazón todo el tiempo palpitando, sudoración de las manos, ¿no? Pues mejor existe el Sí, el estómago, estómago, náuseas, ¿no? Toda ¿no? la parte así como el hoyo en el Sudoraciones, ¿no? estómago, Cada ratito estar náuseas, sí, hiperalerta, las ideas sí, y las narrativas que te creas del mundo, de ti mismo, ¿no? O de ti mismo, la culpa, ¿no? Que existe alrededor del evento traumático también. Tu cuerpo deja de sentirse cómodo, entonces mejor me separo como de él como por completo, ¿no? Entonces existe ese estado como traumático mucho más intenso, pero en lo que se llega al estado traumático más intenso, ¿no? Pues
alcohol, por ejemplo, cómo disminuye esas descargas físicas, ¿no? La marihuana, cómo pueden disminuirlas también, ¿no? Cualquier sustancia, por ejemplo, inclusive como la heroína, cómo puede disminuir también. Y ojo, no estoy volteando a ver ninguna sustancia como algo malo, ¿no? O sea, creo que la Es gente el por utiliza qué, esto como es la una forma de intención, ¿no? automedicación, ¿no? Para De fuga, de no o sentir, fuga, ¿no? De no sentir, justo, ¿no? ¿no? De adormecerte. Sí, y está el tema de las adicciones, ¿no? Es Porque cómo no se siente adormezco lo que bien, estoy ¿no? Y no sintiendo. quiero sentirlo. Y está bien no querer sentirlo, ¿no? Puede ser mucho, muy abrumante, ¿no? Sí, Y, por ejemplo, el MDMA, que es otro psicodélico endógeno atípico, lo que hace es que abre la ventana de tolerancia justo a las emociones difíciles que provoca un estresor, para que puedan ser vividas, procesadas y darles una resolución, ¿no? Lo que tenemos con nuestros fármacos actuales es que disminuyen la intensidad, ¿no? Pero finalmente no te sí. aumentan la capacidad experiencial para las emociones o los sentimientos para poder darle un procesamiento, ¿no? Ujú, Sin duda la psicoterapia ayuda mucho más en casos de estrés postraumático que los fármacos, ¿no? Por ejemplo. sí. Oye, bueno, hay varias Venga. preguntas buenísimas, José. Yo creo que eh, es bien importante, y aquí creo que aquí así damos respuesta a varias, decir que estamos hablando de un tema terapéutico, ¿no? Del uso de estas sustancias de manera muy guiada, ¿no? El set y setting, si quieres platicar un poco de esto, ¿no? O sea, la importancia del set, del setting, de la integración, creo que es fundamental para que esto realmente Sí, funcione claro. como El medicina. contexto terapéutico siempre va a ser importante y la preparación también, ¿no? O sea, creo que muchas personas no llevan sesiones de preparación, toman psilocibina o cualquier otro psicodélico, ¿no? Tienen experiencias increíbles que pueden llegar como ellos mismos a integrar a partir de sus entendimientos y eso está muy bien. Pero creo también que las personas que han sido diagnosticadas en algún momento con un trastorno mental, sí se benefician totalmente de un guía, de una supervisión, no de un guía, de una supervisión y de un acompañamiento, ¿no? Porque no guiamos la experiencia durante esos momentos, lo que se hace es contener el espacio. ¿Qué se hace? Pues crear un espacio seguro para que la persona se pueda llegar a experimentar todas estas dolencias. Y creo que durante la preparación es lo que se busca, fortalecer una alianza terapéutica con la persona que tienes enfrente para que tenga la confianza necesaria, suficiente de poder explorar esto durante las sesiones, ¿no? Entonces, siempre es recomendable las sesiones de preparación previas en donde se crea una híjole, como un objetivo, ¿no? De lo que se quiere llegar a Claro, trabajar ahí, justo se olvidó la la palabra, es la intención, ¿no? intención, Un poco y la la intención. intención la creas, ¿no? O sea, o se crea para que te ayude justo como a navegar este estado de conciencia, ¿no? Y hay una como metáfora que me gusta mucho, ¿no? Hablan de voltea a ver tu intención como una brújula, ¿no? Dicen como que estás arriba de un barco, ¿no? Y que navegando ese mar, que es tu estado de conciencia, cuando tomas la psilocibina, puede haber días soleados, ¿no? Con unas brisas deliciosas, ¿no? Estás sintiendo mucha calma, pero por momentos se puede volver turbulenta el agua, y pueden caer rayos, y pueden caer, lluvias muy fuertes o una tempestad, ¿no? Y la intención, ¿para qué sirve? Para recordarte por qué estás decidiendo vivir esas emociones difíciles que finalmente si las atraviesas, ¿no? Puedes llevar a un estado de plenitud y un estado de calma. Y creo que justo para eso son las cuestiones terapéuticas, ¿no? Ahora, ¿qué marco terapéutico se utiliza? Pues está explorando, ¿no? O sea, utilizan desde marcos, desde Exacto. contextuales, aceptación de compromiso, utilizan también cognitivo-conductuales, algunas personas solo utilizan psicoeducación, hay diferentes estudios, pero siempre es beneficioso acompañarlo de un marco psicoterapéutico. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Oye, y hemos hablado de pueblos originarios, pero para quien nos escuche y no sepa a qué nos referimos, es que los hongos en México han sido utilizados por los mazatecos, entre otros pueblos originarios, pero los mazatecos los han seguido utilizando durante miles de años. Es una medicina sagrada para ellos y este saber ancestral además de verdad es una, o sea, hay que honrarlo, están abiertos ahorita a compartirlo y es por eso que
me parece que estamos en un punto de inflexión en el mundo, ¿no? Este es un gran momento porque no solamente varios países ya lo legalizaron, hay varios estados en Estados Unidos que ya lo están haciendo, Canadá, Australia, la FDA, que es la autoridad en Estados Unidos que regula las sustancias, ¿no? La medicina y todas las sustancias, lo ha nombrado como terapia innovadora. Esto quiere decir que hay un fast track para poder hacer todos los análisis clínicos y poder sacar en menos de 10 años una medicina, ¿no? Entonces, estamos viendo que en el mundo las cosas se están moviendo mucho alrededor de estas sustancias y en México no. En México vamos retrasados con algo que además, o sea, somos el país número 1 con hongos con psilocibina, o sea, con la mayor cantidad de hongos con psilocibina, con además unos pueblos, o sea, un pueblo originario que lleva miles de años utilizándolos y están abiertos a compartir este conocimiento, ¿no? Entonces, y por otro lado, los hongos llevan desde los 70 prohibidos. Están en la lista 1 de la Ley General de Salud, junto con la heroína, cocaína, o sea, con sustancias que realmente hacen gran daño y están ahí, en esta catalogados. Entonces, son sustancias prohibidas, o sea, están prohibidos, son ilegales, ¿no? O sea, y mucho de lo que estamos haciendo, mi intención es presentar una iniciativa para despenalizarlos y reclasificarlos para esto, para que puedan ser, para la investigación, de parte de la medicina moderna, que haya mucho más investigación en México, sobre todo con el hongo, no con la psilocibina, que es lo que está pasando en el resto del mundo. Y por otro lado, que los médicos y los puedan administrarlo, ¿no? Puedan administrar esta nueva medicina con esta terapia. Entonces, bueno, este es un poco el contexto, ¿no? En el que hoy estoy yo, desde el Senado, trabajando con, pues con múltiples partes para poder llegar a una iniciativa que realmente logre pasar, ¿no? Y bueno, en ese contexto, pues hemos trabajado muy de la mano con médicos, psiquiatras, y de verdad ha sido una delicia poder estar escuchando esto, ¿no? Y a gente como tú que realmente entiende cómo funciona y cómo se puede hacer esta integración entre las dos cosas, ¿no? Entre esta medicina con los saberes, y por eso quizá en México y los ojos del mundo están en México diciendo, ¿qué está haciendo México si ellos sí tienen a los pueblos originarios, ¿no? Un poco esta parte espiritual, esta cosmovisión del pueblo mazateco que ve al hongo como una medicina sagrada, como un espíritu vivo, ¿no? O sea, como algo vivo que entra y que escanea nuestro cuerpo, nuestra mente y hace lo que tenga que hacer, ¿no? Es un poco esa visión que es maravillosa y que creo que podemos integrar de una manera de ganar para las dos partes, ¿no? La medicina tradicional con la medicina moderna, con esta medicina que para nosotros Justo, además honrar es esa cosmovisión es muy importante, ¿no? Y creo que es donde nos vamos a encontrar un poquito ahí con ciertas dificultades en la comunidad médica y científica, ¿no? O sea, empezarles a hablar de que incluyan la importancia del espíritu en su práctica, creo que a muchas personas les va a caer así como justo. no, de cortocircuito. Por ahí te preguntaban que cómo sientes a la comunidad Este, médica. Las generaciones más nuevas vienen muy abiertas como a este tipo de tratamientos. Creo que ha habido muy buena como divulgación de la información a través de redes, inclusive como revistas, cuestiones de streaming Revistas también, médicas, pero ¿no? también así cosas de pacharte el domingo y ver un documental, pues también ha habido como este tipo como de imágenes que tienen muy Sí. buenas fuentes, ¿no? Entonces creo que, y cada vez más personas ya también lo están consumiendo, ¿no? Viene como desde una cultura como de que pues todo lo que me han dicho alrededor de los psicodélicos probablemente es falso, ¿no? Entonces, generaciones más viejas, pues Ujú. todavía encuentras esta resistencia y mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a la incertidumbre, a no saber, pero yo creo que mucho miedo también ahí viene de una cuestión como medio narcisista y medio ego de darte cuenta de que tú no curas como médico a nadie, ¿no? Que el que cura, es el que se cura es el paciente con los honguitos y tú ayudas a dar un espacio de contención, ¿no? Entonces, es quitarnos esta idea de médicos, Exacto. de que nosotros estamos curando a las personas. Entonces, creo que las nuevas generaciones vienen como mucho más abiertas a este tipo como de temas, pero sí, de generaciones más viejas creo que todavía hay bastante resistencia.
Oye, José, hay varias preguntas de, bueno, una de microdosis, que si crees que funcionan las microdosis, otra, si hay contraindicaciones o si todas las personas pueden eh, tomarla. Bueno, creo que o sea, hay varias sobre eso, sobre si una persona, si los niños pudieran tomarla, si personas con autismo, sobre todo niños con autismo pudieran tomarla. O sea, creo que ahí entran un poco también esto que decías, ¿no? O sea, un poco las sesiones de antes para ver Es si eres importante. candidato o no. Bueno, pero Pero, te dejo, ¿tú qué ¿candidato basado en dices? qué? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, bueno, Ajá. yo me guiaría siempre por mi práctica médica que sigue establecida, por las cuestiones como legales, donde, por ejemplo, te vas por la cuestión medicalizada completamente, hipertensión descontrolada, diabetes descontrolada. Si están controlados, no hay ningún problema, ¿no? Enfermedades cardiovasculares también tienen que estar controladas, ¿no? Contraindicaciones absolutas muchas veces son cuestiones como de psiquiatría, como trastorno bipolar, familiares de primer grado con trastorno bipolar, pacientes con esquizofrenia, pacientes con primer grado de esquizofrenia, familiares de primer grado de esquizofrenia también, pero creo que esto es nuestro paradigma, el paradigma médico-biológico, ¿no? Yo no me atrevo a recomendarle o a decirle a alguien que lo haga si tiene alguna de estas condiciones, ¿no? Por lo que las enseñanzas que tengo, pero pues cuántas personas, inclusive niños en comunidades como ancestrales o que tienen todavía estas enseñanzas, no lo hacen. ¿Cuántos niños no toman ayahuasca en Brasil, ¿no? O sea, pero nosotros estamos listos para darle a los niños de esta sociedad, ¿no? O sea, como urbana, como psicodélicos, ¿no? Y si sí estamos listos, ¿por qué? Y si no estamos listos, ¿por qué también? O sea, habrá cuestiones como de moralidad dentro de ¿Por qué? nosotros que nos impiden todavía hacer eso, ¿no? Me habrán dicho todo este tiempo que está mal, entonces yo ya tengo miedo de darle eso a ciertas personas también, ¿no? Entonces habrá que ir descubriendo eso. Por el momento, ¿no? Como en investigaciones clínicas, pues son estas que comenté, estas contraindicaciones, pero digo, ¿basado en qué? Ahora, en niños con autismo, si la investigación en adultos es difícil, con es experimental, en niños es todavía más, ¿no? Como de que vienen más cuestiones éticas como de por medio, ¿no? Y no hay estudios ahorita de que se le haya dado como a niños, a controlados autorizados y que mejoren para algo. Sin embargo, en adultos con autismo, con ansiedad social, hay un estudio con MDMA que hizo incluso en MAPS, ¿no? En el que hubo como bastante mejoría de la ansiedad social para estos chavos que eran mayores de 18 años con diagnosticados dentro del espectro del autismo, ¿no? Con la neurodivergencia. Entonces, sí, hasta la fecha no hay como estudios en niños y en niñas. Y de las microdosis, eh, la gente dice que sí, ¿no? O sea, la gente dice, yo me siento mejor, yo me siento menos ansioso, yo me siento creativo, yo me siento menos disperso, ¿no? Yo me siento que puedo dormir mejor, ¿no? Con menos dolor, son como las cosas que dicen las personas, pero de repente nos encontramos con estudios clínicos controlados y autorizados que nos dicen, no es mejor que el placebo, ¿no? Las microdosis no son mejor que el placebo crea los mismos datos. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿realmente no será mejor que el placebo o es nuestro mismo paradigma médico, ¿no? Haciendo que nuestro análisis de resultados y nos tengan que ver con lo que nos han dicho y cómo medimos, ¿no? O sea, ¿qué estarán midiendo las personas que están haciendo los estudios con microdosis, ¿no? Estarán aplicando escalas de depresión, por ejemplo, de Hamilton, que te pregunta como pues, intensidades de tristeza y demás, si se ve o no, estarán aplicando esas mismas escalas porque ya sabemos, con la conversación que hemos tenido ahorita, ¿no? De que la psilocibina no va a llegar a quitarte la tristeza, la va a hacer más tolerable, ¿no? Entonces, probablemente sigues sintiendo tu tristeza, te siguen evaluando, ¿no? De que sigues sintiendo tristeza, pero no te están preguntando cómo la estás llevando, no te están preguntando qué estás haciendo con ella o si has Ujú. entendido nuevas cosas de tu tristeza. Entonces, la forma en la que medimos es bajo este paradigma y la forma en la que tenemos que empezar a estudiar estas sustancias tiene que ser desde otra visión, ¿no? No podemos seguir aplicando las mismas estrategias médicas que utilizamos actualmente, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante reclasificarla, ¿no? Porque pues muchos de los estudios que se tienen que hacer, sobre todo, me decían varios de los psiquiatras con los que me he reunido, ¿no? También tiene que hacerse en población mexicana, ¿no? O sea, en esto, ¿no? O sea, como también, digo, es valiosísimo todos los análisis clínicos y las pruebas clínicas que se han hecho alrededor del mundo, pero también es bueno entender qué pasa en México, ¿no? O sea, qué pasaría con población, tenemos
¿no? O sea, pues peculiaridades que vale la pena entender. Entonces, mucho también de esta necesidad de reclasificar lo que además, de verdad, hace 50 años no se revisa esa lista, ¿no? Y está, claramente, pues no tiene que estar ahí. O sea, ya hay pruebas suficientes que nos dicen que por lo menos en la primera lista no tienen que estar, porque en la lista uno están todas aquellas sustancias que hacen gran daño a la salud, que son tóxicas, que tienen la capacidad de volverte adicto, ¿no? De adictivas. Y evidentemente estas sustancias son todo lo contrario, ¿no? O sea, incluso se usan para tratar adicciones. Entonces, no pueden estar en esta lista porque no hace ningún sentido que estén en esta lista. Y al cambiarlas de lista, con esta iniciativa que estoy por presentar, lo que se busca es que esté abierto, una, hacer más investigación, y dos, a que ya los doctores la puedan usar, ¿no? La puedan usar. Y obviamente a que los pueblos originarios también participen en esta nueva, en esta nueva visión de Sí, la salud. totalmente. Ahora, tomando en cuenta toda esa como perspectiva como del médico, del psiquiatra acerca de estas sustancias y la forma en la que nos vinculamos con los pacientes, desde la cuestión más clásica en la psiquiatría o en la medicina, creo que sí es importante de cuando hay un trastorno mental que sea prescrito, ¿no? Pero ¿quién lo va a dar? ¿No? Creo que hay muchas personas muy capacitadas, ¿no? Alrededor del mundo como para darlo, y en México también, que no a fuerza tienen que ser médicos o psiquiatras, ¿no? O sea, yo creo que las personas, hay mucho psicólogo muy interesado en esto, inclusive enfermeras como trabajadores sociales, ¿no? Personas que también han estudiado la sustancia desde otros lugares y no solo desde la medicina. Entonces creo que, no sé, a mí me causa un poco de controversia, ¿no? En el momento que solo médicos quieran, por ejemplo, poder darlo, ¿no? Cuando hay muchas personas que también lo pueden dar, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esta gente estudiada, ¿no? Inclusive hay filósofos que saben acompañar en este tipo de procesos, ¿no? Entonces yo creo que cada una de las formas en las que se acompaña va a ser muy distinta, ninguna va a ser igual, dependiendo como el facilitador que lo vaya a dar. Pero sí se urge, ¿no? La reclasificación para empezar a hacer esto. Este, la reclasificación, a mí me encantaría que finalmente ni siquiera estuviera en ninguna de las listas, ¿no? Que nada más fuera y fuera una sustancia que está libre como para todos. Una O nueva una nueva lista, lista. Pero también José, esa ¿no? lista a mí me causa problemas, ¿no? ¿Por qué volteamos a ver a las sustancias psicoactivas como las malas del cuento, ¿no? Realmente las sustancias en general, son malas o son dañinas, o como sociedad hemos hecho su consumo algo de riesgoso para las personas, ¿no? O sea, el hecho de que digamos de que no le enseñamos a nadie el consumo acerca de nada, los efectos que puede tener, tanto beneficiosos o como contrarios, yo creo que es como negar una situación alrededor como si de una sustancia, pero también negarle como sus derechos a otras personas de poder consumirla de una forma segura, ¿no? Porque creo que también, con estas cuestiones del prohibicionismo, pues cuántas muertes no se han suscitado alrededor de eso, ¿no? Claro. Sí, no funciona. Claramente ya no funciona esta política, ¿no? Prohibicionista. Y Antidrogas, hay que cómo nos revisarla. volvimos tan rápido, Sí. por ejemplo, yo me pongo a pensar cuando de educación sexual era prohibida, por ejemplo, ¿no? O sea, cuántos embarazos no planeados hubo, ¿no? Cuántas cuestiones relacionadas a la salud de niñas menores, ¿no? Como también hubo vinculados como embarazos, cuántos estragos no hubo de un prohibicionismo acerca de la educación sexual. Y creo que todo tipo de prohibicionismo siempre va a llegar a consecuencias desastrosas, no importando qué, ¿no? Y el mercado negro, Ujú. ¿no? El mercado negro que es el que gana, ¿no? Que finalmente, con total desinformación hacia la población, porque creo que lo que se está buscando también es que la gente sepa, y no sabes cómo agradezco estos momentos contigo y con la gente que ha aceptado tener estos lives, porque al final lo que necesitamos como sociedad es información. Información es poder, y tomar la responsabilidad de tu propio cuerpo, de tu propia salud, de tu propia, ¿no? De tu propia sanación. Es un poco lo que estamos también buscando, y desestigmatizar estas sustancias que sí pueden ser una gran Claro, alternativa totalmente. para Es temas de salud. importantísimo ya empezar como a poder hacer algo. Creo que habemos muchas personas en la comunidad psicodélica como endogénica, como en México, ¿no? Que estamos dispuestos como a mejorar esta parte. Solo necesitamos que nos den pues, el permiso, ¿no? El chance de poder hacerlo.
Ay, pues esperemos, tengo toda la confianza de que así será. Oye, José, hay algunas Ujú. preguntas como más puntuales. Este, ¿te Sí, podrían por favor. escribir directamente? Hay algunas dudas de personas con ya algunos temas, psiquiátricos y que preguntan si podrían tomarlo. Entonces, prefiero que te lo Claro, pregunten a claro, ti directo, ¿no? mándenme un mensajito. Entonces, Sí, ahí en el en tu Instagram Instagram y yo mañana en o la vía mañana mail, les como quieras. contesto los mensajitos, porque ahorita me voy a ocupar, pero para mañana ya están contestados. Perfecto, Ujú. Muy bien. buenísimo. Pues, José, muchísimas gracias. Mm, Gracias por esta plática. Qué delicia escuchar, de verdad, esta visión de un médico psiquiatra. De verdad, mm, sí son ustedes el futuro de la medicina. Y, y bueno, pues seguimos. Ya te invitaré a lo que sigue. En unas semanas, en un par de semanas, vamos a mm. hacer un parlamento abierto, pero ya sobre el Mm. papel, sobre la iniciativa. Entonces, Venga, pues venga, yo vas a estar invitadísimo para contento trabajar ya en el pues, de papel. siempre, de tu invitación, de haber estado acá y de que me escuchen pues, más personas también para poder hacer este movimiento más grande, ¿no? Y a ti por la iniciativa que estás Sí. realizando, que pues es algo fabuloso para todos, ¿no? Muchas gracias. Así lo siento y así lo siento con cada célula de mi cuerpo, de verdad, que esto sí puede cambiar la vida de millones de personas, millones y millones de personas que hoy no ven alternativas. Muchas gracias. Así que muchas A ti gracias por ser también, parte de todos esto. aquí trabajando juntos por mejorar. Muy bien. Claro. Ujú. Gracias, José, y gracias a Bye. todos. Bye. Adiós a todos.